Buenas tardes a todos. Un gusto verlos por este medio. La verdad es que con esta pandemia, desde el Quédate en Casa, nos hemos ido adaptando a estas nuevas formas de convivencia. En esta reunión del Club de Editores, que por temas de esta pandemia sustituye nuestra tradicional comida mensual, me da mucho gusto tener esta participación. Vamos en 53 personas. Me es grato saludarlos a todos, ver muchos nombres conocidos, muchos amigos. Platicarles un poquito que en el Consejo del Club estuvimos analizando diferentes opciones para reunirnos y mantenernos activos con nuestros socios y amigos por el libro, incluyendo nuestras asociaciones hermanas del medio editorial y gráfico, que los veo aquí, que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Agradecemos a todos su presencia. Y después de varios análisis, varias ideas, llegamos a este punto platicando con Carlos y Guillermo, de tener una primer plática interactiva, una primer plática que nos enriquezca a todos sobre el entorno económico y político que estamos viviendo actualmente en México. Cómo estamos el día de hoy y qué podemos esperar después del COVID-19 que nos tiene a todos en casa, haciendo home office. Cómo salir adelante y cómo enfrentar los nuevos retos que se presentan y que se vendrán en próximas semanas. Les agradezco mucho. De entrada, puedo presentar a nuestros invitados del día de hoy, el cual Guillermo Vázquez Handal, bienvenido. Muchas gracias por a ti, Alex. La oportunidad. Él es analista de temas políticos y económicos, conferencista y columnista de diversos medios nacionales y estatales. Ha sido dirigente empresarial nacional, funcionario público federal y estatal, como secretario de Desarrollo Económico y Agropecuario de Quintana Roo, entre otros, y titular de este programa Diálogo Abierto. Muchas gracias por tu presencia, Guillermo. Al contrario, Alejandro, gracias. Y nuestro siguiente invitado, que es Carlos Sandoval Gómez. Muchas gracias, Alex. Qué gusto. Saludos a todos. Gracias. Empresario de los sectores de petroquímica, infraestructura, comercio internacional, editorial y de servicios. Actualmente presidente del Grupo Poseidón en México y España. Editor de la revista Mejores Empleos, que cumple 20 años de circulación. Felicidades. Gracias. Director general de Empleos TV, colaborador de Telefórmula como analista político y financiero, y junto con Memo en el programa de Diálogo Abierto. Bienvenidos todos. Un poco la dinámica es, primero nos platicarán un poco el entorno político y económico Guillermo y Carlos. Posteriormente haremos algunos comentarios en resumen, y entonces abriremos poco a poco los micrófonos para quien lo vaya pidiendo. Hay un tema donde se puede pedir la palabra en la propia aplicación y así iremos manejando esta plática. Que la disfrutemos todos, que nos enriquezca y disfrútenla. Muchas gracias. Bienvenidos. Memo, los dejo. Es todo suyo. Gracias, Alejandro. Pues agradecerte muy cumplidamente la invitación. Agradecerle al Club de Editores, pero sobre todo a todos los que están participando en esta conferencia. Como bien decías, acostumbrándonos a estos nuevos formatos que incluso creo que llegaron ya para quedarse. Esto, independientemente de que tengamos que estar en casa, facilita mucho las cosas y genera una nueva forma de interacción que a mí se me hace que de futuro va a ser muy, muy interesante. Entrando al tema que nos ocupa y evidentemente en la preocupación que tenemos y compartimos todos respecto de la pandemia, yo empezaría diciendo, y lo quiero puntualizar porque finalmente en esta vida no hay criterios absolutos. El trabajo del periodismo y el trabajo del análisis tienen que basarse en el rigor de la información comprobada. Hablando un poco de la tecnología, hoy vivimos una marea, una ola de noticias falsas, de interacciones en las redes sociales, que muchas de ellas están motivadas más por el sentimiento que por la razón. Y lo que es preocupante para los que sí estamos en este ejercicio es precisamente que esa información falsa tiene necesariamente una intención de generar tendencias. Entonces, pues los que estamos en esto de manera profesional, tenemos que ser muy rigurosos en diferenciar qué es información y qué es opinión.
Yo puedo dar una opinión personal en base a cómo veo las cosas, a cómo las siento, a cómo me afectan, a cómo me benefician, pero el riesgo que no podemos correr quienes tenemos la oportunidad de estar ante un micrófono, en un medio de comunicación, es a falsear o a tergiversar información. Es importante aclarar esto porque en un grupo como este puede haber muchas tendencias políticas, intelectuales. Entonces, pues sí, empezar diciendo que vamos a diferenciar siempre en estos comentarios qué es información y qué es opinión. Partiendo de esa base, en mi opinión, yo diría que la pandemia empezó precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del gobierno. Y esta se vino a complicar o a agravar de manera exponencial cuando empezó el coronavirus. Porque hoy sería muy sencillo suponer que toda la contingencia que nos está afectando social, económica, políticamente en el tema sanitario se debe única y exclusivamente a la pandemia como tal, el coronavirus. Pero la realidad es que desde que empezó el gobierno nos dimos cuenta de dos cosas fundamentales. La primera es que no saben gobernar. No es un grupo de profesionales dentro del gobierno, y a lo mejor eso no es exclusivo de Morena. Hay diferentes facciones. La diferencia con el pasado y con otros países es que esas facciones obedecen a un proyecto integral. Aquí, los grupos, las famosas tribus de la izquierda, jalan cada una para su lado. Y eso lo que desnuda es la falta de conocimientos, la falta de pericia, de habilidad, y lo que nos lleva a decir que nuestro gobierno no solo es no profesional, es un verdadero y absoluto fracaso. Partiendo de esa base, vamos al otro aspecto de análisis que tiene que ver con que todo se maneja en base a una intención política electoral. El trabajo de los partidos políticos es precisamente ganar el poder y conservarlo. El problema es cuando un jefe de Estado no se diferencia del líder político, del líder partidario, del líder de Estado. Y hemos visto desde el inicio de este gobierno, independientemente de las terribles decisiones económicas que se han tomado, que ya Carlos Sandoval comentará más adelante, es que todo tiene un componente político electoral. Todo está fundamentado en la elección del 21 para conservar la mayoría en Cámara de Diputados, independientemente del número de gobernaturas que se puedan ganar o no, porque eso en términos reales es secundario. Un presidente de la República puede controlar un gobernador de oposición muy fácilmente a través del tema de los recursos. Pero el asunto legislativo sí es fundamental. Entonces, incluso ahora que estamos atravesando esta terrible crisis, la actitud, la posición del presidente y de su gobierno está totalmente relacionada a el proceso electoral del año próximo. Y a esto yo sumaría, ya para entrar en detalle de cada uno de los tres temas, que independientemente de la parte política o de la parte electoral, estamos viendo una actitud política con mucha tendencia a la tiranía, lo cual podría hacer presuponer, aunque en este momento pareciera pronto para hablar de ello, y aunque el presidente lo ha expresado en muchísimas ocasiones, que no tiene una intención reeleccionista, yo sí he visto ya 2 o 3 mensajes muy particulares que podrían poner en duda esa afirmación. Sobre todo porque entendemos que el poder transforma y cambia a las personas. Aquí lo interesante es que estamos hablando de una persona que luchó 18 años para llegar al poder con una posición muy crítica, asumiendo que él podía resolver todos los problemas una vez que llegara al gobierno. No solo no los resuelve, los complica sobremanera. Y la parte más sensible, la parte más delicada, porque ningún gobierno es infalible, incluso podría yo decir que la condición inicial de un gobierno es desilusionar. El desgaste del ejercicio del poder es muy complicado, lo vemos en todo el mundo, no es exclusivo de México. Además, cuando se traen rezagos anteriores muy importantes, no es sencillo dar soluciones inmediatas. Pero la bandera, la carta fundamental de Andrés Manuel López Obrador como político, como jefe de Estado, era el combate a la corrupción. Y él ha insistido muchísimo desde el púlpito mañanero, hablando de la moralidad política, que si bien puede ser un tema de gran discusión, puede ser un tema muy profundo, se remite a actitudes y a comportamientos. Llevábamos 18 años criticando actitudes y comportamientos, y además hay que decirlo, muchos de ellos con toda justificación. Y un poco era decir, nosotros vamos a ser diferentes. Puede ser que tengan razón, salieron peores, o sea, sí son diferentes. Por lo menos en los regímenes anteriores,
priistas y panistas, no voy a defender a ninguno y a nadie en particular, teníamos esa sensación de, pues como decía este alcalde de Nayarit, Layín, que robaban, pero robaban poquito o robaban mucho, pero hacían cosas. Hay una regla en el servicio público y cualquiera que haya estado en él te lo va a decir. La mejor manera para un funcionario público para hacer dinero es trabajando, es haciendo cosas. De otra forma, digamos que meterle la mano a la caja, como se hacía en los 60s y los 70s, hoy ya es mucho más complicado. Entonces, lo que sí nos está fallando, lo que sí está fallando la Cuarta Transformación, es en esa ética y en esa moralidad que plantearon de no solapar, de no participar, de no hacer cosas. Insisto, por eso también no hay que dejarse ir mucho por las noticias falsas. También se generan luego muchas cosas que no son ciertas, pero voy a poner el ejemplo que además está más de moda, el de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, independientemente de ser uno de las grandes figuras de ese priismo tradicional, duro, recordemos que él fue el último secretario de Gobernación de 6 años, y cuando los secretarios de Gobernación mandaban, cuando los gobernadores se doblaban, cuando los legislativos obedecían, cuando además ellos tenían el control absoluto de los procesos electorales. Manuel Bartlett después de eso es secretario de Educación, gobernador de Puebla, se va a la oposición, es senador. Es una figura preponderante en la historia política de este país por sus conexiones, por sus relaciones. Pero lo interesante es que siempre fue un antagonista personal de Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos que el padre de Bartlett fue gobernador de Tabasco y que en uno de sus libros Andrés Manuel detalla puntualmente cómo este señor, siendo gobernador de Tabasco, se hizo de una enorme cantidad de propiedades y terrenos. Y llama la atención, insisto, que después de eso no solo lo incorpora a su gobierno en una posición estratégica y clave, sino todo lo que le ha estado permitiendo. Lo sabemos porque no es ningún secreto que hay ciertas compras que si exceden un monto las tiene que autorizar el presidente de la República. Entonces, ahora que hablamos, por ejemplo, de la venta de los ventiladores que realizó su hijo León Manuel a diferentes áreas del gobierno, no solo al IMSS. La del IMSS fue la que se hizo más mediática porque ahí el sobreprecio es una cosa realmente absurda. Pero también le vendió a la Secretaría de Marina, le vendió a la Sedena, le vendió a otras dependencias el mismo producto a diferentes precios. Lo cual, y si hay abogados, seguramente lo podrán determinar en este grupo, seguramente sí esto puede tipificar en algún tipo de delitos de entrada más allá del conflicto de intereses. El caso es que pues resulta muy difícil entender o no comprender que el presidente no estaba enterado. O sea, esto es algo que él tuvo que haber autorizado. Y recientemente, precisamente este fin de semana, Carlos Loret de Mola, el periodista, da a conocer una investigación muy puntual en la cual se descubre que la casa de campaña de la colonia Roma, que luego fue la casa oficial de la presidencia electa, se le rentaba a un personaje ligado de toda la vida a Manuel Bartlett, socio de su hijo León Manuel, en 130,000 pesos, y que cuando entran al gobierno, este señor se la sube a 138 y deciden mejor comprársela. Yo creo que sería ingenuo pensar o no saber que el presidente, el candidato, el presidente electo y el presidente de la República sabía perfectamente a quién le estaban rentando ese inmueble. Independientemente de que el señor no se apellide Bartlett, pues fue su oficial mayor cuando fue secretario de Educación, fue el encargado del proyecto Angelópolis, el más icónico del gobierno de Manuel Bartlett en Puebla. ¿Esto qué quiere decir? Porque además, digo, conocemos muchos más ejemplos. Estoy poniendo el de Bartlett por obviar y por poner el más reciente, ¿no? Podríamos hablar de la elección de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Incluso ya cuando estemos en la plática, si alguno de ustedes lo desea, podríamos retomar algún caso en particular. Pero ¿qué es lo que nos está fallando? Es la ética, es la moralidad, que es lo que sostiene la imagen personal del líder carismático. Mucho se habla también respecto de la popularidad del presidente, sobre todo ahora que estamos atravesando por la crisis del coronavirus, porque increíblemente él había sostenido un ritmo de aceptación muy elevado al principio de su gobierno, que se ha venido cayendo precisamente por la pandemia, pero no solo por la mala gestión de la crisis, por sus dichos, por sus confrontaciones, por la polarización, porque lo que no se vale en una competencia política cuando ya se es jefe de Estado es desunir a un país. Ahora, ¿pero por qué decía yo que esto tiene un componente 100% electoral? Por ahí el presidente dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Y a veces uno podría pensar que estas son frases que se le salen o que no las calcula o que no las piensa con anticipación. No, sí le cayó como anillo al dedo.
porque esto va a generar un proceso económico muy complicado, por lo menos, si Carlos estará de acuerdo conmigo o no en su participación, por lo menos un año más. Podríamos salir de la crisis sanitaria eventualmente en 2 o 3 meses. Podríamos incluso pensar en tomar medidas para que los rebrotes no sean agresivos y que la actividad económica se vaya recuperando poco a poco. Pero en términos de proyecciones reales, esto nos va a golpear más allá de un año, precisamente coincidente con la elección presidencial, perdón, con la elección intermedia para diputados. Porque, insisto, la de los gobernadores no es que le preocupe mucho al régimen. Cuando hay una baja tan sensible de la economía y el número de pobres aumenta, la mayoría de estos, y lamento decirlo, pero los menos informados, dependen única y exclusivamente de los apoyos del gobierno, lo que antes se llamaba el clientelismo electoral. Entonces, en una proyección antes de que empezara la pandemia, ya se observaba y se veía que a Morena le iba a costar mucho trabajo conservar la mayoría en Cámara de Diputados. De entrada, la mayoría absoluta, imposible. Hablemos incluso de mayoría simple, aún contando a sus partidos satélites y aliados. Con el transcurso de estos 2 o 3 meses que hemos sufrido este cataclismo y que además se ha vivido diferente en cada región del país, y es importante señalar esto porque para el ciudadano de ciudades intermedias, de poblaciones medianas o grandes, pues su reflejo más inmediato es su alcalde, en todo caso, su gobernador o su diputado. El presidente de la República es una figura muy presente mediáticamente, pero es ajena al día a día. Y todo lo que ganó Morena en el proceso electoral anterior ha estado generando una enorme cantidad de decepciones, porque muchos de esos funcionarios electos, diputados locales, alcaldes, pues han salido peor de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Los niveles de decepción y de corrupción no son comparables incluso a las mejores épocas del PRI o en su momento del PAN, porque, insisto, y esto tiene que ver un poco hasta para ser bandido hay que ser profesional. Los nuevos funcionarios, estos alcaldes, estos diputados, no cuidan ni siquiera los más mínimos detalles y hoy con los sistemas de transparencia y con la posibilidad de que todo el mundo se entere de todo, es muy fácil detectar y determinar estos actos de corrupción, que a lo mejor no se han vuelto noticia nacional porque se quedan en lo regional. Pero ¿esto qué quiere decir? Que en términos de una perspectiva, incluso de encuestas, tanto el presidente como los dirigentes del partido ya sabían que el proceso electoral del 21, el intermedio, les iba a complicar mucho la posibilidad de mantener de entrada mayoría absoluta, ¿no? Mayoría sí, simple tal vez, y hoy incluso se podría pensar que ni siquiera a eso podrían llegar. Y platicándolo con mucha gente, pues la reflexión inmediata, bueno, es ¿y quién va a cachar esos votos? ¿El PRI, el PAN, los nuevos partidos? Es difícil contestarlo, pero lo que sí me queda claro es que la sociedad mexicana lo que ha aprendido con la posibilidad del voto es a castigar. Ya castigó al PRI, ya castigó al PAN, ahora le va a tocar a Morena. Y hay que diferenciar a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, con la popularidad personal que él pueda tener, con el partido político. No, él no va a ser candidato, no va a estar en la boleta y la gente tendrá que decidir por un alcalde, por un diputado federal, a quien además ya los probaron en el ejercicio y ya demostraron su total y absoluta incapacidad. Por eso decía al principio, si hay algo que Morena nos ha dejado claro, es que no tienen la más mínima y remota idea y capacidad para gobernar, para dirigir. Todo se basa en ocurrencias, todo se basa en ir sacando el día a día con esta enorme capacidad que además hay que reconocer la que tiene el presidente de saberle dar vuelta a las cosas, de imponer sus agendas, de distraernos, porque además es un genio para eso, perdón. Estamos discutiendo de algo, estamos platicando de algo y sale con una aparente ocurrencia como la rifa del avión o lo que ustedes gusten y manden, precisamente para cambiarnos la conversación y distraernos del objetivo más importante. En ese sentido, yo por eso quiero celebrar muchísimo lo que pasó ayer en la Corte, la ley Bonilla, que como seguramente ya estarán enterados, por unanimidad ha sido declarada inconstitucional, lo cual demuestra que a pesar de los rumores o de la eventual cercanía de algunos ministros con el presidente de la República, pues han actuado, digamos que de manera extraordinaria, yo diría histórica, porque esta ley Bonilla, independientemente de lo que pasara en Baja California, podría ser la puerta para otros escenarios mucho más peligrosos y graves. Se actuó bien, se actuó de conformidad con la ley
Y eso tiene que ser una buena noticia porque en un régimen que tiene tendencias a la tiranía, por lo menos esto nos da la garantía, por lo menos nos puede dar algo de tranquilidad que todavía prevalece en algo, si no es que en mucho, el sistema de justicia, que seguramente requiere de muchas modificaciones, que seguramente tendrá que también componer hacia adentro muchos comportamientos, pero que por lo menos hoy han dado una muestra fehaciente y real de equilibrio de poder, cosa que no sucede en el legislativo, sobre todo en Cámara de Diputados, por esta mayoría que hoy tienen Morena y sus aliados. Y eso es precisamente lo que el presidente no quiere perder, esa mayoría que solamente la puede conseguir en Cámara de Diputados. Bien sabemos que el Senado se elige por 6 años e insisto, la posición de los gobernadores es hasta cierto punto relativa, más allá de competencias políticas regionales, porque a esos los puedes apretar vía presupuestaria. Incluso recordemos que ahora, a raíz de esta pandemia, algunos gobernadores del norte del país, particularmente Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, han estado alentando un frente para modificar el régimen tributario nacional, hablando de la expectativa de la injusticia, de cómo se reparte. Tienen un punto, evidentemente. A mí en lo personal, insisto, esta es una opinión, se me hace un poco mezquino hablar de eso a la mitad de una pandemia, pero sin lugar a dudas tienen un punto, porque el control del presidencialismo en este país se ha basado antes en la fuerza y hoy fundamentalmente en la posibilidad de bajar presupuestos, cambiar partidas, retener participaciones y pues al final de cuentas, aunque un gobernador pueda tener un gran arrastre electoral en su localidad, siempre el gobierno federal lo podrá apretar. Además, un gobierno federal que ya vimos, y por eso insisto en la parte del 21, que todo el presupuesto lo quiere orientar a programas sociales. Sí hay un interés, y eso es de facto, de lastimar al sector empresarial, y no estamos hablando de la cúpula, no estamos hablando del Consejo Coordinador, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, bueno, ahora de Hombres y Mujeres de Negocios. Estamos hablando de que estratégicamente, y esto es muy perverso, hay que reconocerlo tal cual, la intención de que esta pandemia empobrezca, genere cierres de negocios, pues para el régimen es una buena noticia electoral, porque la mayoría de esa gente va a depender de los programas sociales para subsistir, no estamos hablando de hablar bien, para subsistir, de forma que ese clientelismo les garantice los votos suficientes para mantener esa mayoría. Y entonces sí, en el 21, dependiendo de cómo se dieran esos números, pensar en este riesgo latente y muy grande de una reelección en la presidencia de la República. Si así no fuera, de todas maneras, insisto, el trabajo de los partidos políticos es ganar y conservar el poder. Por supuesto que hay un plan establecido en el que se ha hablado mucho y se señala con cierta lógica a personas como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, por ahí, aunque con muchas menos posibilidades, a Ricardo Monreal, para ser los sucesores de Andrés Manuel López Obrador y que alguno de ellos pudiera continuar con el legado de la Cuarta Transformación. Yo personalmente lo veo difícil porque conociéndolos a los tres, creo que cada uno es poseedor de sus ideas y sabiendo cómo es la política en este país, en el momento en que se toma posesión de la silla, la persona cambia y establece su propio código de principios, de ética y de procedimientos. Tal vez una de las cosas que sí habría que aplaudirle a Andrés Manuel López Obrador fue desmitificar la figura presidencial. Estamos hablando de actos totalmente simbólicos, como no usar el avión presidencial, como no vivir en Los Pinos, aunque bueno, no vive en una residencia, pero vive en un palacio. Eso le va a costar mucho a los siguientes presidentes de México poderlo recuperar, incluso ni siquiera de manera simbólica, incluso de manera práctica. Pero bueno, insisto, estas son cuestiones simbólicas que a una enorme parte de la población de este país le gustaron mucho después de tanto tiempo de excesos. Pero con eso no se gobierna, con eso no se dan resultados. No he querido entrar mucho a la parte económica porque ya le tocará eso a Carlos Sandoval, pero no se puede disociar una cosa de la otra. Aquí la estrategia, y es muy clara, de no atender la parte económica, y a lo mejor somos uno de los 2 o 3 países en el mundo que no lo están haciendo, que no están generando mecanismos o procedimientos para apoyar al empresariado ante las inminentes quiebras de negocios que van a suceder, pues es necesariamente con una idea, además, insisto, muy perversa, de tener un manejo electoral que favorezca a su partido. Hay que decir que la oposición está totalmente desgastada. Por el ejercicio de mi labor, yo tengo contacto cotidiano con
con personajes tanto del PRI como del PAN, senadores, diputados, dirigentes. Los veo muy agazapados, los veo muy agachados. No sé si es porque no están entendiendo el momento o a lo mejor también puede ser una estrategia de esperar a que esto se ponga peor para salir. Pero la realidad es que hoy los únicos contrapesos que tiene el gobierno, pues es la opinión pública, son algunas organizaciones, algunas voces por ahí que se pierden en esta intención de no empoderar a nadie porque pareciera que la nueva tendencia hacia adelante es que nadie tenga demasiado poder, pero que no podemos quitar de lado, y yo lo veo, por ejemplo, cotidianamente en el tema editorial, que incluso plumas que antes eran muy cercanas al presidente, y no estoy hablando que les dieran su famoso y tradicional chayo, gente con una tendencia normal hacia la izquierda, simpatizantes personales del López Obradorismo, hoy ninguno lo defiende. Incluso hay algunos que le señalan críticas ya demasiado puntuales. ¿Esto qué nos dice? Que sí hay una parte de la sociedad mexicana informada, enterada, preocupada, que además se documenta y que está viendo todos los días ejemplos en los cuales, pues bueno, como insisto, la decepción es mayúscula y por eso ponía el ejemplo del hijo de Manuel Bartlett, porque ahí sí nos fallaron en lo esencial, en lo básico, que era esta promesa ética y moral. Entonces veo que se está generando una corriente de opinión muy interesante en este país respecto de hechos reales, de tendencias políticas, que todavía están tratando de contrarrestar con los famosos bots, con la tecnología, con los seguidores fervientes del López Obradorismo, que además está demostrado y calculado históricamente que él siempre ha tenido una base electoral consistente sobre 10 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que los otros 20 millones de votos que obtuvo en esta elección básicamente vinieron de la clase media, media y media alta, que, pues bueno, hay que reconocerlo, no vivían tan mal, pero estaban enojados y con mucha razón por los excesos de los gobiernos anteriores. De todos es conocido los escándalos que vivimos en las administraciones anteriores. Pero hoy son los sectores de la población que se están viendo más afectados con las medidas o con las no medidas del gobierno. En términos de la pérdida de empleos, del cierre de negocios, pues el sector que más se va a ver dañado es precisamente el de la clase media, media y media alta. Esto al gobierno no le interesa mucho porque está apostándole precisamente a mantener esa base electoral con sus programas sociales, pero a que además no haya capacidad de interlocución. A mí muchas veces me han preguntado si existe realmente censura y les tengo que decir que de parte del gobierno, de manera oficial o oficiosa, no me ha tocado en lo personal, no me ha tocado verlo con algunos compañeros. Sé que por ahí se corren rumores de que han despedido a algunos, que han corrido algunos de otros medios. Eso obedece a otras circunstancias. Yo lo que sí les podría decir es que no hay una estrategia o una acción del gobierno para acallar las voces. Más bien, esto se hace desde el púlpito mañanero, descalificando, polarizando, enfrentando, que además, y dicho por los expertos, en una pandemia no es la mejor receta para tener unida a una sociedad. Bajo esa consideración, yo lo que pensaría es que a pesar de que el presidente, siendo un genio de la comunicación y teniendo una enorme capacidad de establecer agendas, sí se le está escapando, por decirlo de manera coloquial, un poco el segundo y el tercer paso. Si partimos de esa base, como insisto, de que todo está fundamentado o basado en lo que va a pasar en el 21, creo que sí hay un desgaste mayúsculo. Creo que esto, combinado con la total y absoluta incapacidad para gobernar, nos va a poner en una situación muy complicada. Para concluir, en este escenario, si pensamos positivamente y pudiéramos tomar lo que dicen los expertos, que el tema sanitario pudiera estarse resolviendo en 2 o 3 meses y que a lo mejor para fin de año las actividades económicas pudieran empezar a tener algo de movimiento, el desgaste financiero sí nos va a alcanzar a la mitad del año, que es cuando viene la próxima elección. Y no veo, pues, a este gobierno con ninguna intención de resolver ni de solucionar nada a ese respecto, con la intención de tener esta posibilidad de mantener sus escaños en la Cámara de Diputados. No me gusta ser negativo, pero pues tampoco podemos faltar a la verdad. Yo creo que más allá de lo sanitario, más allá de lo económico, vamos a tener una enorme complicación política, un intento fehaciente del régimen de mantenerse en el poder. Y ya vimos que, a pesar de que se pasaron 18 años criticando, ellos no se tientan el corazón ni se tientan la mano para proponer iniciativas totalmente disparatadas, que algunas afortunadamente no han salido. La última, la de
la iniciativa de proponer que el presidente tuviera el control absoluto y discrecional del manejo del presupuesto para mandar todo el dinero a los proyectos sociales y a sus proyectos faraónicos que además no van a funcionar, Tren Maya, Dos Bocas, ni qué decir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, sí creo que viene un panorama muy complicado en términos de los que estamos aquí, que ustedes tienen una posición privilegiada, que además tienen posiciones de influencia. Yo lo que creo que más que formar un partido político nuevo o afiliarnos a uno, eso ya es una cuestión totalmente individual. Sí tenemos que volvernos cada uno desde nuestra responsabilidad agentes de cambio, agentes de concientización, porque el llamado tiene que ver, insisto, no con promover a un candidato en particular o a un grupo en particular. Tiene que ver con promover equilibrios para que en este país, más allá de lo que hemos vivido en el pasado, ustedes recordarán en los sexenios de Ernesto Zedillo o de Vicente Fox, cuando las cámaras estaban muy parejas, que pues incluso vivimos momentos de pausa muy prolongados. A pesar de que no es la mejor receta, creo que eso es lo que más nos convendría en este momento, que Morena no tuviera esa mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para que no pudieran seguir proponiendo estas barbaridades de iniciativas y cambiando la Constitución a modo, traje a la medida, para una intención propagandística, populista, que además está totalmente demostrado, y para eso están los expertos económicos, nos va a llevar a un escenario terrible. Si estábamos en el 0% del crecimiento, pues obviamente con la combinación de lo que está sucediendo vamos a caer mucho más allá de eso. Los tiempos de recuperación van a ser muy largos, pero además no hay la intención, no hay la actitud del gobierno de tomar las acciones para fomentar esos mecanismos de recuperación. Lo digo, por ejemplo, en el sector turístico, que es el que está resultando más afectado y que tradicionalmente nunca ha sido muy bien atendido por ningún gobierno en particular. Entonces, pues bueno, no es el ánimo de ser pesimistas, pero la situación es bastante complicada y no veo, por lo menos en principio, una esperanza de mejoría. Le paso la palabra a Carlos Sandoval para que nos platique particularmente y a detalle de la circunstancia económica. Les agradezco mucho de nueva cuenta y quedo a sus órdenes para los comentarios cuando Carlos termine. Gracias, Guillermo. Adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Memo. Una gran plática política muy interesante. Y Alejandro, muchas gracias por la invitación. Y obviamente al Club de Editores, muchas gracias a todos y muchos amigos que están aquí. Ya, yo como vamos a ver temas numéricos, temas de economía, les quiero hacer una presentación de una pequeña lámina, unas pequeñas láminas. Y básicamente me gustaría arrancar con una frase que siempre me ha encantado, que ya la hemos visto en algunos programas, que es la que dice Warren Buffett, que nos habla de que cuando baja la marea es cuando sabemos quién andaba desnudo y quién andaba con traje de baño. Yo creo que en el tema económico, desafortunadamente, pues sí nos agarraron un poquito sin traje de baño, y eso es lo que pues nos está afectando de alguna manera, y lo que hay que ver es qué situación tenemos y hacia dónde vamos y qué podemos hacer para poder revertir ese tema, ¿no? Los factores que vamos a comentar, que para mí son factores muy importantes para la parte económica del país, sería el nivel del Producto Interno 20 para el 2020, del PIB, y también revisar cuánto sería el del 21 y el del 22, que creo que es cuando podría venir la recuperación. La baja en la inversión privada y calificadoras, que muchos han dicho de las calificadoras, pero yo reitero y considero que son muy importantes. La caída del peso frente al dólar, petróleos mexicanos, que se ha vuelto desafortunadamente un lastre para la economía y ya focos rojos muy, muy importantes, y el empleo y las remesas. Si quieren, vemos esta primera gráfica, que es la del Producto Interno Bruto para el 2020. Esto es un resultado de varios análisis de economistas. Y ya obviamente la primera ya se cumplió, que es la del primer trimestre, que nos marca que estamos en un menos 2.4%. Se prevé que para el segundo trimestre estemos cercanos al menos 17.3%. Hubo unos comentarios de Bank of America donde ponían esto mucho más drástico, pero yo diría que siendo un promedio razonable, podríamos estar en catastrófico, menos 17.3 para el segundo trimestre, un tercer trimestre en menos 13.1 y ya un cuarto trimestre con menos 11.2, haciendo esta sumatoria un promedio anual de menos 11%. Creo que eso es lo que se ha venido comentando de todas las calificadoras y de todos los analistas económicos, que más o menos por ahí vamos a andar, y obviamente pues para el país esto es algo, pues un golpe muy duro. Se considera que esto desafortunadamente va a ser una crisis muy parecida a la que se vivió en Estados Unidos en el 29 y que a México nos llegó en el 32.
que fue una crisis muy grave y que tardamos en recuperarnos. Los datos para el 2021 y 2022 nos dicen que podría crecer la economía después de este desplome en un 5% cada año, y lo que hace ver es que podríamos estar recuperándonos o poder llegar al nivel que teníamos a principios de enero para el 2022. Siguiente gráfica que les quería presentar es la baja de la inversión privada y las calificadoras. La inversión privada se prevé que este año obviamente baje un 14%, pero sí me gustaría señalar que ya desde el inicio de este gobierno, esas acciones que se tuvieron empezaron a darle un poco de desconfianza a la entidad privada, y yo los señalo como, por ejemplo, número 1, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cancelación del proyecto cervecero de Constellation Brands en Mexicali, que ahí, como ustedes saben, ya era una obra de más o menos 1.400 millones de dólares, de una inversión que había prometido Constellation Brands de más de 3.500 millones para México, y sin embargo, ya teniendo la obra en 900 millones de dólares gastados, se decide cambiar con una, desafortunadamente, lo que decía Memo, con algunos mecanismos un poco raros, como esta encuesta, donde pues se encuestó a muy poca gente, y eso se decidió, o se hizo que fuera así. El otro tema que es muy grave, que es el de hace pocos días, es el tema del SENACE, que prácticamente lo que nos dice es que no va a haber nuevas energías limpias, y se está apostando más bien por las energías fósiles, como lo que sería el combustóleo, haciendo que nuestro país regrese a lo que estábamos explotando hace más o menos 20 o 15 años. Y obviamente el capricho, ahora sí que yo digo, son los dos proyectos capricho, que desafortunadamente con esta crisis el presidente no ha visto que deberíamos de posponerlos. Yo no digo cancelarlos, yo digo posponerlos a mejores momentos, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Luego, sobre el tema de las calificadoras, que el presidente totalmente ahora sí que ha descalificado. Les quiero decir, bueno, aquí vemos a Moody's, que México lo tiene ya en Baa1, Standard & Poor's en BBB, y Fitch Ratings en BB-. Ahora, ¿qué es esto y qué significa? El tema de las calificadoras es un tema muy importante, y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Si una empresa extranjera quiere venir a invertir a México en una licitación o en un proyecto en específico, obviamente ella lleva a su banco este proyecto y lo presenta. Cuando el banco ve y revisa el proyecto y se da cuenta que el país, obviamente revisa lo primero, que el país donde quiere invertir es un país que está con una calificación mala, pues obviamente lo primero que le dice, oye, busca mejor otro lugar donde invertir el dinero, o yo no te puedo prestar. México ahorita, afortunadamente, todavía estamos en el nivel de inversión, hay que decirlo, no hemos caído, pero estamos a un nivel de poder caer al nivel de no inversión. Entonces, esto creo que es muy grave, y creo que uno de esas situaciones o de esas cosas que nos podrían llevar a ese nivel es el tema de Pemex, que obviamente Pemex ya está en esa situación, pero ahorita lo vamos a revisar más a detalle. El tema de la caída del peso frente al dólar, yo creo que la situación ha estado tan dura, el tema de la pandemia, que no nos hemos dado cuenta que el peso mexicano se ha devaluado aproximadamente un 25%, y obviamente para esto, pues ha crecido el endeudamiento de México, sin quererlo, y esto es pues una mala señal. Ahora, es una señal económica mundial que desafortunadamente pues nos está impactando, y es uno de los factores que también van impactando todo el conjunto de golpes que se le va dando, ¿no? Ahora, les quiero platicar un poco de Pemex. Creo que Pemex y CFE son las dos empresas del gobierno que están con alguna problemática fuerte, y a mí me gustaría centrarme un poquito en el tema de Pemex, porque la situación actual de Pemex es la siguiente. Hace 15 días se reportó el primer trimestre de la actuación de Pemex, y reporta 562 mil millones de pesos de pérdida en el primer trimestre, que fue equivalente a todo lo que perdió Pemex el año pasado, en el 2019. La deuda total, que es un número realmente impactante, la deuda de Pemex es de 106 mil millones de dólares. Todos nosotros acordábamos que se hablaba de la deuda mexicana, y cuando llegaban a más de 100 mil millones, pues todo el mundo se espantaba. Bueno, pues ya Pemex, solamente ellos tienen esta deuda, y obviamente pues es la mayor parte de la deuda mexicana. Con todo esto del coronavirus, pero yo creo que un poquito antes, más con la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, pues obviamente hubo un desplome de precios del petróleo. Llegamos a ver valores negativos por el tema de almacenaje. Afortunadamente ya hoy está aproximadamente en $19 el barril de petróleo, pero pues realmente no va a subir más, ¿no? Entonces,
vamos a estar en una situación complicada. Hay que recordar, tuvimos una plática hace poco con un ex subdirector de Pemex de refinación que nos comentaba que el precio promedio realmente para producir un barril es de $16. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pozos que son mucho más caros y hay pozos mucho más baratos. Pero esa cifra que decía el director de $5, pues obviamente es imposible, no es cierto. La cifra es de $16 promedio de producción de un barril de petróleo. También otro tema, volvemos al tema de las bajas de calificación. Aquí ya tenemos de Moody's, ya nos ha bajado de Baa3 a Ba2, y obviamente también Fitch de BB a BB-. Este sí está peligroso porque ya estos niveles son de no inversión. Entonces, si una empresa, vuelvo a repetir, va al banco a buscar dinero para proyectos para Pemex, ahorita ahora sí que la bolsa estaría cerrada, no le prestarían porque ya la situación está muy fuerte. Y otro tema, el último que les quiero comentar, es que hace pocos días Pemex tenía que ya llevar todos sus informes a la SEC, que es la Security and Exchange Commission, que es la que ve todo el tema de los bonos y las acciones en Estados Unidos, es la que regula. Y obviamente México, por algún motivo, no lo pudo presentar, presentó una disculpa, pero lo más grave es que en esta disculpa, KPMG, que es su asesor, hay una nota que dice y duda de la viabilidad de Pemex como empresa. Eso es gravísimo. Les comento de empleos y remesas. En el empleo tuvimos un informe de la Secretaría del Trabajo hace aproximadamente 20 días, donde nos decía que ya para el primer trimestre tenemos una pérdida de 346,000 empleos. Esto sí es importante decirlo porque el coronavirus no venía en esta afectación. Más bien era un mal desempeño del gobierno y que no han funcionado las cosas, ¿no? Todo lo que mencionamos anteriormente de la incertidumbre, ¿no? El tema es que básicamente en el 2019, con todos los esfuerzos del gobierno y prometiendo ser el gobierno del empleo, solamente pudieron generar 342,077 empleos. Eso quiere decir que ya perdimos todos los empleos que se crearon el año pasado en el primer trimestre. Desafortunadamente para este 2020 el promedio, en base a análisis con diferentes gentes, diferentes economistas, nos manejan que podríamos estar perdiendo 1.4 millones solo en 2020, y obviamente una comparativa que es importante es el tema de Estados Unidos, que ya para esta semana ya se llegó a un nivel de 30 millones de desempleados, que obviamente ahí son empleos formales. En el caso de México el 1.4 son empleos formales, y aquí en México tiene una gran cantidad de empleo informal. Por eso es que la diferencia es esta. Pero pues, 30 millones para Estados Unidos es una crisis durísima. El tema de recuperación, se está previendo que por lo menos en 4 años podamos recuperar ese 1.4 millones de empleos, según los estadistas, según la gente de economía. Luego las remesas, fíjate que veníamos muy bien, o fíjense amigos que veníamos muy bien. De hecho, el primer trimestre fue un crecimiento espectacular. Llegamos más o menos a cerca de 38,000 millones promedio, pero ahora lo que se está diciendo es que vamos a tener una caída del 17%. Eso es muy lógico por el tema de que la gente que vive en Estados Unidos y que nos está mandando dinero, le está mandando a su familia, pues obviamente está perdiendo el empleo, y pues el poco dinero que tiene lo es para poder subsistir ellos en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a la parte positiva. Me dijo Alex, da números malos, pero también algunos buenos, ¿no? Entonces les quiero presentar algunas cosas que estamos viendo en tema de economía y qué podríamos hacer, ¿no? Ahorita lo vamos a discutir. A ver, ¿qué se ha hecho hoy que ya está en la mesa? Y esto es importante señalarlo, porque también de repente decimos, bueno, es que el gobierno no ha puesto nada, no han hecho nada. Y bueno, sí ha hecho algo, muy poco, pero sí ha hecho algo, y aquí esta gráfica nos lo dice. Más o menos ha aportado para esta pandemia 1.62 del PIB. En las mañaneras de los programas que ha podido sacar o ha mencionado, consideramos que hay 1.33 del PIB. Otras medidas que también ha puesto el gobierno es el 0.29. El Banco de México, que la verdad, aunque no tiene nada que ver con el gobierno, pero sí hizo una aportación muy importante, y esto fue una línea de crédito que dio a los bancos para poder prestar, que representa el 1.54. Y luego lo que fue muy interesante, el Consejo Mexicano de Negocios, como bien mencionaba Memo también hace rato, ha hecho cosas, y una de sus cosas fue buscar algunas alternativas para tener una viabilidad y poder apoyar pues a sus cadenas productivas. Aquí sí él vio primero por las cadenas que le sirven a ellos, pero también pues obviamente nos beneficia a todos, ¿no? Nosotros mismos como editores y como productores de libros, imprenta, pues obviamente podemos entrar a esto que consiguió el Consejo Mexicano de Negocios,
y fue con BID Invest, que es el brazo económico del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y esto representa el 1.27 del PIB, que ya es una realidad. ¿Qué total tenemos ahorita sobre la mesa? Tenemos el 3.42 del PIB. Es algo, no es lo que necesitamos, y ahorita les voy a decir cuál es la propuesta que pues todos los empresarios han sacado. De hecho, son de las propuestas, de las 38 propuestas que el Consejo Coordinador Empresarial presentó al presidente y que, bueno, valga la redundancia de decirlo y mencionarlo, pues la verdad que el presidente los mandó a volar. No le interesó, yo creo que ya hay un enfrentamiento con el empresariado y el empresariado con el gobierno, que yo creo que hay que tratar de solucionar de alguna manera, que buscar vías de diálogo y tenemos que solucionarlo, porque no podemos salir de esta crisis, la peor crisis desde el 32, si no es unidos, ¿no? Yo les quiero presentar en esta gráfica que se me hace interesante cómo está el Producto Interno Bruto, la deuda contra el Producto Interno Bruto de México. En 2016 estaba en el 50% del PIB, ya ha bajado. Más o menos los especialistas nos dicen que para el 2019 este PIB, esta deuda en relación al PIB, más o menos estaba como en el 47%. Entonces, esos son buenos números. Y muchos dicen, bueno, ¿y eso qué nos puede ayudar? ¿En dónde está el tema importante aquí? El tema que yo veo muy importante es que el llamado que se le está haciendo al gobierno por parte del empresariado y por parte de muchos sectores es decir al gobierno, tienes que endeudarte un poco más, tienes que endeudarte de alguna manera para poder salir de la peor crisis que tenemos en el país del México moderno. O sea, tienes que hacerlo. Yo cuando me lo presentaron decía, oye, es que el Fobaproa, es que esto, decía, no, es que esto es muy diferente. Y vamos a ver cómo están los demás países para darnos cuenta qué espacio tenemos de endeudamiento y que yo no lo veo tan grave, pero el gobierno desafortunadamente no quiere entrar. Estos son las gráficas de los países de todo el mundo, los más endeudados en el mundo. Y vemos que son grandes potencias. Vemos que Japón está endeudado el 238 de su Producto Interno Bruto, o sea, prácticamente todo lo que produce tiene que ir al servicio de su deuda. Y así vienen todos estos países. Yo me gusta mucho señalar el tema de España, que te dice que prácticamente está endeudado el 98% de su PIB. Si México estamos endeudados en el 47% de nuestro PIB, señores, pues yo creo que el llamado a poder endeudarlos un 5, un 6% adicional a los esfuerzos que ya se tenían, pues nos sacaría de este problema y es el llamado y es la solución que yo veo. Yo no veo de otra manera si no le inyectamos dinero, si no apoyamos a los empresarios, pero para no perder los empleos. Creo que aquí es el mensaje. El tema es defender los empleos a como dé lugar y creo que esta es la única forma que se puede. Y yo la verdad, pues les agradezco, esta es la presentación, déjenme bajarlo. Ahí estamos. Y pues bueno, pues le paso los micrófonos a Alex para que si quieres haga algunos comentarios, vamos a ir platicando y preguntas y respuestas tanto para Memo como para mí. Pues después de las ponencias de ambos, pues no tengo muchas palabras, de veras que es crítico lo que estamos viviendo en este país. Es la parte política ante la postura, pues vemos que realmente no va a haber un gran cambio por parte del gobierno, lo cual pues todo esto nos puede servir para formar un poco nuestro propio criterio personal en este mundo donde ya todos opinamos sobre salud, sobre virus, creemos que nos hemos vuelto expertos todos. Escuchar a los expertos, escuchar el punto de vista de Guillermo de Carlos, pues nos puede hacer formar un criterio, nuestro propio criterio personal y pues entender que la clase política, pues no generalizando, pero sí, pues no va a haber un gran cambio. En la parte económica, pues sabemos que este segundo año de gobierno, pues parecía que arrancábamos muy bien el primer trimestre, como bien indica Carlos, pues parecía que estábamos todos contentos, todo parecía que se estaba reactivando. De pronto nos metieron el freno de mano y pues vino la caída de las ventas. El tema, obviamente, internamente, pues muchos empresarios paramos las inversiones. Con el tipo de cambio, pues nuestros costos, muchas inversiones se nos fueron arriba. Y pues con esta parte, pues sabemos que el 2020, pues prácticamente estamos en una época de aguantar, porque con las calificadoras, la afectación, el empleo y la baja de remesas, pues el panorama no se ve lindo. Sin embargo, pues es tiempo de, siempre lo hemos hecho, no es la primera crisis, es de las más duras que hemos tenido yo creo que en la historia. Lo que viene adelante
y pues yo considero el que podamos seguir unidos, como bien comentan, el reinventarnos, adaptarnos rápidamente y pues ser esos agentes de cambio que muy bien dicho, el generar, el ser esta parte, mantenernos unidos, las asociaciones, los empresarios, y creo que es la única manera en que esto va a salir adelante. No sé qué pienses, Memo, pero o sea, yo creo que es la única ante el tema de que esto va a durar 2 a 3 meses y que la proyección es de 1 año, realmente para empezar a recuperarnos y que ya estamos en vistas, de acuerdo a lo que dice Carlos, de más viendo que la recuperación se va hasta el 2022, pues, ¿qué opinan? ¿Qué sugerencias para poder salir adelante de esto? ¿Qué opinan? Es muy difícil, Alejandro, poder plantear una solución. Incluso yo te diría hasta alternativas. Sí me quedo con esta parte de que la sociedad y los actores de la sociedad tenemos que ser una suerte de contrapeso, que evidentemente la primera parada es la elección del 21, la elección legislativa, me refiero a Cámara de Diputados, porque en lo personal yo veo un riesgo mayúsculo si Morena vuelve a tener mayoría absoluta. No es un deseo personal político por una cuestión de militancia partidista. Es el hecho de que lo que ya hemos visto que han logrado con esa mayoría, antes de que empezara el coronavirus, ya nos había puesto en una situación muy complicada. De poder conseguir en la segunda parte de la administración esta mayoría, pues te garantizaría, y eso no hay que tener bola de cristal, que todo el recurso que se consiga se va a ir a programas sociales. Vamos a estar en una economía peor que una economía de guerra, quebrada, donde además el gobierno va a tener cada vez menos ingreso fiscal y lo poquito que tenga lo va a destinar a su clientela electoral. Primero, para tener mayoría en el 21 y segundo, para repetir en la presidencia de la República. Esto nos pone más allá de las perspectivas que habla Carlos, que son de circunstancias genéricas normales, en una situación en que el empobrecimiento del país a 2 o 3 años puede ser como nunca en nuestra historia y en nuestra vida lo hemos visto. De manera que, como hacen casi todos los regímenes populistas de tendencia de izquierda, que luego este presidente tiene actitudes más conservadoras que nadie, pero sí es la de mantener un control clientelar como se tenía en los 70s, que además no hay que olvidarlo, es la época en la que él se forma como político, es la época en la que él genera su ideario. Muchas de las actitudes, muchas de las frases, de los comportamientos que él tiene, vienen originados de esa cultura populista de los 70s del echeverrismo. Entonces, yo sí veo un gran riesgo. El único llamado a alternativa, si lo planteas así, Alejandro, es sí, tenemos que estar unidos como sociedad civil, a lo mejor olvidándonos un poco de los partidos políticos, entendiendo que ahora los partidos políticos tendrían que realmente servirnos para representar nuestros intereses, el de los ciudadanos en el Congreso, y pensar que la única forma de que este contrapeso sea efectivo, porque además tienes un gobierno que no censura, pero que tampoco oye, es esa comunicación entre nosotros. Afortunadamente hoy existen estas plataformas para hacerlo, y concientizar es, creo que, la única alternativa que tenemos en este momento. Ok. Enrique del Valle pregunta, considerando que hay un sinnúmero de factores que inciden en el desempeño de los gobiernos, ¿hasta dónde nuestra vecindad con los Estados Unidos de América pudiera afectar para bien o para mal este entorno político que se muestra tan desalentador? En principio te diría que ahora la participación, la injerencia estadounidense nos ha venido a favorecer. Es un tema totalmente de coyuntura. También enfrente tenemos a un Donald Trump que se maneja de maneras muy, muy extrañas, muy extraordinarias, pero que bajo sus intereses actuales y en los de su reelección, muchas de las acciones y de las medidas que ha tomado nos han terminado beneficiando. Estamos hablando, por ejemplo, que ante el terrible fracaso en el combate a la inseguridad, que por cierto, acaba de decretar el presidente que el ejército se queda en las calles hasta el 2024, lo cual, volvemos a lo mismo, es una contradicción de origen si recordamos que lo que más se le criticó a Felipe Calderón fue la militarización de la seguridad. Bueno, pues ante el fracaso rotundo de su estrategia en el combate a la inseguridad, pues otra vez está utilizando al ejército. Es increíble pensar que un gobierno que gana la elección con el mayor índice de apoyo popular
tenga que sostener todas sus acciones en el ejército. O sea, no estamos en una dictadura chilena. Sin embargo, el presidente utiliza el ejército para construir, para vigilar, para comprar, para administrar. Y eso te habla de esta actitud dictatorial de la que yo hablaba al principio. Ahora, contestando puntualmente la pregunta, sí, yo creo que de momento la circunstancia de los intereses de Estados Unidos nos ha beneficiado. Me refiero particularmente al combate a la inseguridad. O sea, ha sido Estados Unidos el que ha estado presionando a México. El tema migratorio, el tema de las cadenas económicas. O sea, el presidente, como ya lo comentamos y como ya dijo Carlos, no está tomando acciones. Las poquitas que toma vienen por las presiones de las cadenas productivas estadounidenses, que sí ven, digamos, un poco más integralmente el asunto. O sea, de nada les sirve a ellos recuperarse económicamente si Canadá y México están en otra circunstancia. Entonces, hoy podríamos decir que Estados Unidos ha venido a ser un factor positivo, pero habrá que esperar también su proceso electoral, habrá que esperar el resultado, porque esa es una circunstancia que no podemos apostarle a lo largo del tiempo. Ok, gracias. Les recuerdo que también pueden levantar la mano para abrir el micrófono. José Calafán, no sé si quieras que se te abra el micrófono para expresar directamente tu pregunta que hiciste. José, adelante. Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, amigos a todos, amigos y amigas. Sobre todo, Carlos, mi pregunta viene en el sentido de que, vamos, yo por lo menos soy muy pesimista al pensar que el gobierno federal flexibilice sus posturas respecto a la actividad empresarial. Más bien, me esperaría una radicalización de posturas, ¿no? Dado el perfil de los personajes. Dicho esto, ¿hay mecanismos para que en la iniciativa privada nos pongamos de acuerdo y diseñamos estrategias para avanzar con independencia de la postura del gobierno federal? Por ejemplo, una cosa que se me ocurre, de poco sirve que el Banco de México le libere recursos a la banca para prestar si luego la banca no presta. Y la banca no presta, es decir, le presta a los que no necesitan que les presten. Es un juicio mío, pero bueno, es decir, estoy exagerando, pero es decir, te presta cuando tienes garantías, toda esta cadena productiva de clase media, media baja de la que hablábamos, muy difícilmente va a poder acceder a esos préstamos con los criterios actuales que tiene la banca para prestar. Es posible que la iniciativa privada presionara o diseñara algún mecanismo para que esto se diera, y como esto, muchas otras cosas. ¿Existen esos mecanismos? ¿Hay más ejemplos como estos? A ver, si quieres te contesto en dos sentidos. Primero, la parte que a mí se me hace interesante para poder empezar a reabrir poco a poco, aunque el gobierno de México no quisiera tanto, es el tema con la relación con Estados Unidos y las cadenas productivas americanas. Hay que recordar mucho que estas cadenas productivas pues, son muy importantes y son estratégicas para los Estados Unidos, porque no solo hablamos del sector automotriz, también estamos hablando de que aquí se fabrican componentes de partes militares de Estados Unidos. De hecho, hay una cosa muy positiva y me gustaría plantearla, así que Alex, para que no todos son cosas malas, de que se dice entre muchos analistas que México se está acercando más a ser realmente el nuevo China para Estados Unidos, precisamente por esa cercanía y por esa posibilidad de negociar para las aperturas y para que en caso de una pandemia en el futuro, que ojalá no se vuelva a dar, pero es más fácil tener una empresa mexicana o una empresa aquí cercana al otro lado de la frontera que tenerla al otro lado del mar, con una lejanía y con temas de problemas políticos. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta y esa sería mi contestación. Y bueno, y muy atentos porque sí podría darse el milagro de que aquí venga una explosión de inversión impresionante si se dieran las condiciones. Y la segunda parte es, tienes toda la razón, yo también como empresario, pues veo que para poder acceder a un crédito es prácticamente imposible. O sea, no hay ninguna manera si no tienes las garantías o si no presenta al banco. Yo creo que lo que hizo el Banco de México de este préstamo, de este circulante que le inyecta, es precisamente para que el banco tenga ese recurso y pueda flexibilizar de alguna manera ese préstamo. Yo creo que sí se va a dar. Es muy importante y creo que ahí está la clave, el estar juntos, estar unidos en las cámaras, por ejemplo, ustedes, de alguna manera, en este club, poder hacer esas peticiones a la banca. Yo creo que la banca está muy receptiva. Te doy un ejemplo que acabo de vivir yo en España, que aunque es otro país, pero creo que se va a aplicar cosas parecidas, es que la banca, además de condonarte algunos meses o posponerte algunos meses, que ya está pasando en México, sí te está ayudando con un poco más para poderte dar
liquidez para, obviamente, pago de materia prima, pago de sueldos. Entonces yo creo que sí hay, la forma es unidad y hacerlo en bloque. Uno va como empresario, pues ni te abren la puerta, pero vas como un bloque, vas como grupo empresarial y creo que ahí tenemos oportunidades. Él comenta un poquito el tema de cómo PYME necesita apoyo financiero para salir adelante. En su empresa trabajan directamente 70 colaboradores y dependen totalmente de la generación de nuestros propios recursos. Ante la falta de apoyos del gobierno, la iniciativa privada podría organizarse para reunir fondos de las grandes empresas nacionales y apoyar proyectos viables. Nuestro proyecto ha sido rentable por 8 años que tenemos en el mercado. Hablo un poco de... Pues mira, yo creo que nada más completando lo que respondí hace poquito, yo creo que este esfuerzo del Consejo Mexicano de Negocios, lo que trajo o lo que puso del Banco Interamericano de Desarrollo, pues básicamente era para ayudar a sus propias cadenas. ¿Qué quiere decir? Y en una de esas, nosotros estamos en una de esas cadenas. Si, por ejemplo, Bimbo este recurso lo puede prestar a sus proveedores, posiblemente esos proveedores nos puedan pagar a nosotros, ¿no? Nos puedan pagar a nosotros si somos parte de esa cadena. Es donde yo creo que ahí está, o sea, sí se beneficia nada más ese sector y no beneficia a la parte general. Por eso, reitero, es importante que el gobierno de México inyecte o se endeude en un poco más, un 4%, un 5% del PIB para poder inyectar eso a las empresas, porque si no, lo que se van a perder son empleos. Y yo creo que un tema que nada más me gustaría dejar muy claro, yo creo que el gobierno la ha tomado de alguna manera contra el empresario, porque el gobierno ve que es rescatar empresas, lo que no ve es rescatar los empleos. Y yo creo que debemos de hablarle así al gobierno con el término del rescate de empleos, no el rescate de empresas. Sí, pero a ver, yo ahí tengo un punto, porque para responder de manera práctica las dos preguntas, lo que hay que decir es que los mecanismos que tendríamos como particulares son muy limitados, están acotados. Tendrían que ser efectivamente entre particulares. Legalmente se puede, por supuesto, sí existen los mecanismos, están muy acotados, sobre todo por el tema del capital. Estaríamos hablando de empresas prestándole a empresas o subvencionando o aplazando pagos. Es el gobierno el que tiene la facultad impositiva en este país. Es el gobierno el que puede establecer un mecanismo de emergencia, porque además tiene las facultades para ello, para no cobrarnos impuestos por algún tiempo, para aplazar el cobro de los mismos, para condonarlos si fuera el caso. Es el gobierno el que tiene la facultad, la potestad y el dinero para incentivar ciertas actividades, pero no es un tema de deseos, es un tema en que en el análisis la respuesta contundente ha sido no lo voy a hacer. O sea, lo único que nos falta es que nos haga una carta y nos la mande. O sea, no lo va a hacer. Entonces, del creo al puedo, la realidad es que la única forma sería un ejercicio y un gran esfuerzo entre particulares que lamentablemente no alcanzaría para salir adelante del tamaño de la crisis que tenemos adelante. Y pues, pues no voy a coincidir un poco porque, pues decía Carlos, es que le tenemos que hablar al gobierno. El gobierno no escucha, Carlos. El gobierno tiene una estrategia muy particular, tiene una ideología muy particular. Además, o sea, le hablemos quiénes. O sea, si ya mandó por un tubo al Consejo Coordinador Empresarial, que había sido muy obsequioso con ellos, pues los demás, al final de cuentas, no le representamos nada. La única forma, y lamentablemente hay que decirlo con las palabras como es, y insisto, no es una propaganda de militancia partidista, lo único que le preocupa a un régimen en el poder son los votos. Si el gobierno empieza a calcular que puede perder votos por sus malas actitudes, es la única forma de que recomponga el camino o cambie de estrategia. Hoy su cálculo, insisto, está basado en el 21 y pareciera que en sus números les alcanzaría con los programas sociales. En la medida en que más ciudadanos en lo individual, en que más asociaciones, organizaciones, de manera conjunta, manifestemos, no quisiera decir como una sola voz porque, insisto, esto está lleno de matices y lleno de intereses. Recordemos cómo quisieron minimizar las marchas en contra de la violencia de la mujer, que esa es una realidad actuante que está ahí presente y que es un cáncer de la sociedad actual. Y tampoco le hicieron caso. Lo que te podría decir en una practicidad, digamos, es que muchas de esas mujeres, las dirigentes de estos movimientos, siempre habían tenido una tendencia hacia la izquierda, para ponerlo en términos llanos y lisos. Vamos, eran votantes de Morena. Yo te puedo apostar, a reserva de equivocarme, que en el siguiente proceso electoral no van a votar por Morena. Esa es la única manera que tú puedes preocupar a un régimen para que cambie su actitud, en el sentido de el riesgo que a ellos les implica perder el poder.
Muchas gracias. Liliana Pérez comenta que si el cierre de fronteras nos obligará a ser más locales en el desarrollo de productos y proveedores, esto sería una gran oportunidad para unirnos aún más con cámaras y sociedad. Carlos. Pues mira, yo creo que este cierre de fronteras no se va a dar tanto, más bien no creo que se vaya a dar, va a ser momentáneo, va a ser de cierto tiempo, pero luego se va a tener que abrir, obviamente con más medidas de sanidad, de limpieza, de todo, pero yo no creo que se vayan a cerrar. Sin embargo, obviamente va a haber más consumo nacional, eso también definitivamente sí. Mi opinión personal sobre el tema de precisamente del proveedores, el caso que comentaban de China, creo que en el primer trimestre, cuando se dio el primer cierre de Asia, muchos empresarios mexicanos de lo que sí nos dimos cuenta que sí somos capaces de dar los precios de China, que sí somos capaces. El tema es creerlo y tener toda la certeza de que así va a ser y poder acercarnos más, aprovechar esta parte que Estados Unidos está golpeando a China continuamente y que está volteando a nosotros. Eso es una verdadera realidad que hoy en día está detenida, pero se abrió en este año y creo que son las oportunidades que hay que aprovechar. En la parte, levantó la mano Francisco Flores, por favor, y después Ramón Sordo. Ramón. Gracias, Carlos. Te mando saludos, Carlos Barra, es cuate mío del tenis. Lo invité a la reunión junto con todo mi grupo de tenis, te mandó saludos. Claro que sí. Cuando empezaste a hablar del que un buen amigo, deslizamiento del peso, llegó el pescado y ya no te pude escuchar. ¿Hiciste predicción para el peso, la cotización del peso a mediados y a fin de año? No, fíjate que no hice predicciones, es muy difícil saberlo. Sin embargo, te voy a decir lo que he oído, porque también hay mucha gente que está opinando. Dicen que el peso va a bajar poco, pero va a bajar. O sea, va a estar en niveles de 23, 22 y medio. Por ahí se va a mantener. Más abajo ya no, pero obviamente pues tenemos una devaluación del 25%, ¿no? Claro, y en tu conocimiento están saliendo capitales de una manera importante del país actualmente. Yo te diría que sí están saliendo capitales, no muy fuerte, pero sí una cantidad importante, pues están resguardando y sobre todo pues están yendo a Estados Unidos para una mayor seguridad. Gracias, Francisco, y saludos. Ramón. Muchas gracias, Alejandro. Quisiera empezar por lo obvio. Muchísimas gracias al Club de Editores, tú como presidente del Consejo y al Consejo en general, por haber buscado esta ocasión de que sigamos teniendo los martes de cada mes, los segundos martes de cada mes, una reunión. Así Felicidades es. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a los expositores, sensacional. Tienen una claridad de expresión y una sencillez que hasta yo les entiendo. Lo que han dicho de anillo al dedo, desde mi punto de vista, y corríjanme, es tristísimo. Estas ocurrencias, dislates, barrabasadas que pronuncia cada día el joven López Obrador, hubiesen caído como anillo al dedo para una oposición fuerte y seria. Y no la tenemos. Tenemos tiempo, de aquí al 21. Ojalá que personas como ustedes nos guíen, nos ilustren y nos lleven el camino, sin que sea uno solo. De preguntas, para mí todo ha estado muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Cerecero pregunta sobre el mercado inmobiliario. Las señales que llegan desde el gobierno federal en relación al manejo de los créditos de Infonavit son de terror para los desarrollos inmobiliarios. Carlos. Pues mira, yo lo que sé, lo que he visto obviamente es que va a haber una reactivación importante y va a ser de las primeras cosas que se empiecen a abrir. Obviamente la demanda por vivienda es importante. Yo diría Mario, que es uno de los grandes desarrolladores, buen amigo, saludos Mario, que va a ser de las primeras cosas que se van a abrir y que pues va a tener que tomar su nivel. Obviamente la economía de México pues va a estar muy dañada, obviamente para la compra de bienes inmuebles, pero bueno, pues va a ser un sector que va a estar abriendo y va a estar buscando llegar a sus niveles que traía, ¿no? Gracias. Hay varios chats, hay varios mensajes, en algún me llama la atención uno, el de José.
Guillermo, ¿en algún momento se habló de rebeldía fiscal? Pues mira, hoy sería el momento. No quiero ser irresponsable con el comentario, evidentemente, ¿no? Pero si, por ejemplo, parafraseando al presidente, dice que ya no calculemos el PIB, sino las buenas intenciones, pues en tu declaración de impuestos, como era el meme o la broma, pues ya no mandes dinero, manda una oración, ¿no? Hoy sería el momento de esa desobediencia fiscal. Ya lo plantearon los gobernadores de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, de Durango y de Michoacán de manera conjunta. Yo sí ahí sí creo particularmente que es un poco mezquino hacerlo en este momento. Sabemos que hay estados como Jalisco, como Nuevo León, que le generan una enorme parte del recurso a este país para compensar a los que no los tienen, como Oaxaca o Tlaxcala, por ejemplo. Sí hay que revisar el pacto fiscal, definitivamente, porque además es una herramienta de control para el gobierno sobre los gobernadores. Pienso que en este momento habría que esperarnos unos meses en lo que salimos de la emergencia, pensando además que el gobierno federal todo lo que recaudara lo aplicara en la emergencia, no en el Tren Maya ni en Dos Bocas. Pero bueno, este es el momento. No quiero parecer un líder reaccionario ni revolucionario, pero te lo voy a decir por lo que sé. Aparte de que el SAT se quedó con menos de la mitad de sus empleados y que los que están ahí no son muy capaces que digamos, y que tenemos juzgados cerrados, en este momento un proceso de auditoría o un proceso de demanda le complica más la vida a la autoridad que al contribuyente. Lo que quiero decir de manera extraoficial es que hoy sí sería muy complicado que fueran por ti, a menos de que fuera una circunstancia política, un linchamiento o un pleito personal. Sería muy, muy complicado para ellos. Sabemos históricamente, además, que los abogados del SAT no se dan abasto. A cada abogado le tocan 25, 30 casos. No son los más duchos en la materia. Hay un porcentaje comprobado de que de cada 10 casos el SAT pierde 9. El tema es que mucha gente no se defiende porque no sabe o porque no tiene el abogado. Pero en un 90% de los casos les ganas. Entonces, ahora sí que no sería un buen consejo, porque además de manera individual no lograríamos nada. O sea, no es un consejo para decir no lo hagas tú. O sea, lo tendríamos que hacer todos. Lo tendríamos que hacer todos. Y sí meteríamos al gobierno en un problema impresionante, porque con la baja de los precios del petróleo, con el cierre de las empresas, hoy de lo único que dependen es de ese poco ingreso fiscal que además, insisto, está destinado a los programas sociales. Le cortas la llave por ahí y sí sería un escenario sumamente interesante. Muy bien, muchas gracias. Mario Cerecero coincide totalmente con Ramón Sordo, que es muy claro todos los comentarios y la exposición que se dio. Podríamos tener espacio para una o dos preguntas más. Si alguien quiere tomar la palabra, puede levantar la mano. Javier Mesa Fuentes, por favor, adelante. Bueno, gracias por la invitación al Club de Lectores. Pues ya hacía mucho de que no participaba en el club. Gracias. Tengo dos preguntas para Carlos. Dentro de su análisis económico, habría que considerar de que López Obrador está gobernando con una parte empresarial, no está gobernando solo. Ahí hay una división empresarial, hay un reacomodo de las fuerzas empresariales, de los negocios, juega un papel romo ahí. Este señor no está gobernando solo y la otra parte se siente desplazada. Eso falta dentro de un contexto de análisis económico en este país. Todos los análisis de que vino por los medios, los periódicos, etcétera, pareciera de que son el reflejo y el portavoz de una parte empresarial desplazada. Y la otra ya tiene acuerdos, tiene negocios, puede ser altos empresarios, no los medianos, no la cadena productiva del libro como nosotros, pero ahí hay un desplazamiento de un sector empresarial que no se analiza. Sería muy bueno analizarlo. Es una de las preguntas de fondo. Y la segunda sería, en el próximo mes, Donald Trump está acelerando
y todo, y los tres gobiernos, la cuestión de la entrada del TEMEC con la intención claramente definida de activar las cadenas productivas y de salir más rápidamente que el sector europeo o que el sector asiático. Y alguien decía muy atinadamente, y tenemos ventaja como bloque económico de América de un desplazamiento de China. Entonces, hay que considerar esa parte. Y la otra no es pregunta, sino es reflexión, de que es parte de un análisis que hay que hacer por parte de la cadena productiva del libro. O sea, en estos días hay una activación con los concursos públicos de la CONALITEC para las empresas grandes del libro, grandes y medianas, las que han querido participar y las que tienen la capacidad. Esto para los chicos y medianos también los beneficia en tanto se levante, pues sí, las restricciones de que hay ahorita para los trabajos, cosa de 3 semanas. Entonces, en la cadena productiva, la parte impresión no se frena. En la parte del libro, en la parte de la comercialización del libro, habría que pensar estrategias porque esta pandemia o este coronavirus, mientras no haya una vacuna, vamos a estar teniendo muchas previsiones, va a haber muchas limitaciones para los eventos públicos. Yo creo que la parte del libro de la distribución debería pensar fórmulas, ¿sí? Eso cayendo ya hacia la cadena productiva del libro. Como reflexión, habría que ir analizando. Entonces, bueno, pues es todo de las preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Contesto, Memo? ¿Quieres tú contestarle? Bueno, pues digamos que la parte de lo que se dice, se rumora y se comenta es que Alfonso Romo fue un gran aliado del presidente cuando era candidato y cuando era presidente electo, porque efectivamente él sostenía una gran interlocución con grupos importantes del país, no con todos. Y sucedieron 2 cosas muy lamentables. La primera es que el mismo Romo está decepcionado del presidente. Esa interlocución no ha servido absolutamente de nada porque lo mandan a negociar, lo mandan a ofrecer cosas que después no se cumplen. Es un poco la historia de Pedrito y el Lobo. Romo, ante sus cercanos o ante esos grupos a los que él lideraba, ha quedado pues, muy mal. Se puede entender que no es su culpa, sino que pues, simplemente no le hacen caso. Y el otro punto es que con los otros grupos con los que no tenían esa interlocución, pues abrió un frente también de batalla. Yo te diría, por lo que sé, de gentes muy cercanas a él, precisamente ayer hablaba con una persona de Monterrey muy cercana a él, que Romo está muy decepcionado, está en una guerra sin fusil y sin balas, haciendo además un papel que no le es muy agradable de parapeto para poder justificar cosas que no tienen justificación. Te diría también que no tiene una gran influencia en términos de las decisiones. La influencia alrededor del presidente podríamos ponerlo en una comparación si decíamos que Enrique Peña tenía a Videgaray. Cada presidente ha tenido a un personaje muy cercano. Andrés Manuel López Obrador como tal no tiene a uno. En todo caso, escucha por sectores, escucha por coyunturas, escucha por circunstancias, pero no hay una suerte como de jefe de la oficina, un vicepresidente. Él toma sus propias decisiones en base a una ideología, a una proyección política de partidos electoral y, pues, bueno, también de la información que nos llega de ahí muy cerca, es que por lo menos antes, como se decía coloquialmente, los escuchaba y les daba el avión. Hoy, cuando un funcionario se acerca a plantearle un tema, a plantearle que puede haber un riesgo, a anticiparse, lo regresa a su oficina. Dice, yo no te pregunté. Si yo no te llamo y no te digo que me traigas tal información, no vengas a quitarme el tiempo. Oye, pero pues es que es mi obligación traerte esto, ¿no? Vamos a tener este problema, aquí está la circunstancia. Yo no te llamé, no vengas a preguntarme. En cuanto a la pregunta a Romo, lo del Tratado de Libre Comercio de por sí empieza en julio. Sí hay una especie como de acuerdo de integralidad.
lamentablemente, y volvemos al tema del origen, nuestro gobierno es muy poco profesional, no entiende lo que significa integralidad, no entiende que además una cadena productiva lleva muchos eslabones y para que esta funcione, estas restricciones de cuáles son los sectores o las empresas que pueden o no pueden trabajar, tiene que ir concatenada. Una vez más volvemos a decisiones tomadas al vapor y de manera muy irregular. Oye, Memo, si quieres, yo nada más para completar un tema Sí. Nada más en el tema de comercialización, yo creo que es bien importante ahorita todos los que estamos aquí en este sector, en este club de editores, pues aprovechar y ver por YouTube un poco el tema de Amazon, ¿no? Amazon ahora es una de las empresas más grandes del mundo y arranca comercializando libros, es como arranca en sus orígenes. Entonces yo creo que las nuevas tecnologías, el ver el tema de comercializar fuera de la caja va a ser muy importante. Yo creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que ahora, pues a través de estos medios electrónicos, de la venta de comercio electrónico, pues podríamos llegar a muchísimos más gentes en México y en todo el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Hay muchos comentarios positivos sobre la reunión, les agradecemos. Son 85 asistentes que tuvimos el día de hoy. Para ser la primera, creo que es un muy buen número. Les agradezco a los dos. Si quieren de despedida un minutito cada quien y damos el cierre. Carlos, por favor. No, pues muchas gracias, Alejandro, muy amable. A todo el club de editores, muchísimas gracias por escucharnos. Obviamente hicimos nuestro mejor esfuerzo de traer buenas noticias, no está tan fácil, pero ojalá nos podamos hacer más adelante, ya con algunos avances. Pues por mi parte, muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias a todos y muchos amigos que les mando un abrazo muy fuerte, amigas y amigos. Gracias, Carlos. Guillermo. Alex, pues evidentemente muchas gracias, muy, muy honrado con la invitación. Solo una consideración obligatoria, que la próxima vez, cuando sea posible que se reúnan en persona, me vuelvas a invitar. Aunque no sea como ponente, sino simplemente para compartir con ustedes y saludarlos. Obviamente hacerme mi propio comercial. Los espero en mis 3 espacios en Grupo Fórmula. Los sábados, Diálogo Abierto, que es el programa de análisis político, a las 7 de la noche. Los domingos a las 11 de la mañana, Trayecto México, programa especializado en turismo. Y el mismo domingo a las 5 de la tarde, Emprende TV, programa especializado en negocios. Muy, muy honrado con la invitación, muy agradecido por esta extraordinaria plática. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a los dos, en verdad muy interesante, muy claro. Agradezco enormemente su participación. Como conclusión, sabemos que como gremio nos hemos estado a partir de hace algunos meses, incluyéndonos, buscando esta unión con las cámaras, Juan Arzós, con la Cámara de la Industria Editorial, con la Wilmac, con todos los que están, IDIGRAF, obviamente Club de Editores, Asociación Nacional, muchos estamos aquí. Tenemos que seguir con esta unión. Es la única forma en la que vamos a poder salir adelante, que podamos hacer el eslabón completo de invitar a los que nos hagan falta para que estemos unidos, hagamos cosas interesantes y poder salir adelante de esta, porque creemos en México muchos de nosotros, creemos en los empresarios y creo que es la forma que unidos podamos salir adelante de esta y de las que vengan. Muchas gracias a todos. Les agradezco la participación y que tengan buen provecho todos. Nos vemos en junio si la pandemia sigue. Gracias.